Como ustedes saben, la idea de esta clase es que está quedando grabada para que ustedes puedan volver a ver las explicaciones más adelante si así lo necesitan y para que los compañeros que de pronto no pueden estar aquí en la clase en vivo puedan verla después en diferido, puedan ver la grabación. Entonces, como siempre, tengo que preguntarles para que me digan ahí 2 segunditos en el micrófono o por el chat si alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada. Listo, gracias a los que me están contestando ahí por vía del chat. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Entonces, ¿sí están viendo ahí la presentación? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Listo, tanto a los que me contestaron ahí, sobre todo a los que me contestaron ahí con el microfonito y también a los que me contestaron por medio del chat. Bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver entonces ahí en la presentación, lo que vamos a trabajar el día de hoy, obviamente sigue siendo literatura fantástica latinoamericana, porque todavía vamos a seguirle dando a eso, al menos en lo que tiene que ver con este primer semestre, los 2 primeros periodos. Y en particular en esta clase vamos a hacer un salto temporal grandísimo. Ya ahorita más adelante les explico por qué. Y si bien en las clases anteriores veníamos trabajando tiempos muy concretos, vimos todo lo prehispánico, que eran unos años muy corticos y concretos, vimos descubrimiento y conquista, que también fueron unos años muy concretos. Ahora, para esta parte cronológica de la historia de Latinoamérica, vamos a cubrir casi 400 años, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, un poquito, bueno, un poquito menos de 400 años. Ustedes saben, como siempre, que las fechas en todos estos asuntos artísticos, no solo en literatura, sino en arte en general, pues no son límites fijos, pues que comenzó aquí y terminó aquí. ¿Listo? Entonces ya más ahorita les comento por qué están agrupados estos 300 y pico de años en solo un periodo, ya van a ver por qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? 6 cosas parecen un montón, pero pues ya se van a dar cuenta que no es así. Primero, como siempre, porque aquí pues está la explicación de por qué metí todos esos más de 300 años ahí todos pegados, vamos a ver el contexto histórico de Latinoamérica en estos siglos, desde lo último que vimos que fue descubrimiento y conquista, hasta finales del 19 o a mediados del 19, digamos, no mentira, sí, hasta finales del 19 vamos a llegar, todo lo que ha pasado en ese momento. Luego vamos a ver, al igual que la clase pasada, 3 ejemplos clave de literatura fantástica latinoamericana o de cómo funcionaba más o menos el fantástico en esa época. Ya ahorita más adelante les voy a explicar qué carajos quiero decir con eso, que son 3 ejemplos muy concretos, la historia del Árbol, de Antón García y de la Tule Vieja. Ya vamos a leerlas y ahí vamos a hacer un análisis muy cortico. Vamos a ver rápidamente, así como la clase pasada vimos un poco de características de la literatura de descubrimiento y conquista, vamos a ver muy brevemente, pues porque no es lo que nos interesa en la clase, los movimientos literarios que hubo en Latinoamérica en la época, porque pues no son lo más importante, pero sí tienen una participación en algunos elementos en la literatura fantástica. Y finalmente, bueno, vamos a ver cuáles eran las ausencias, como siempre les recuerdo que la clase está basada en eso, en que toda la literatura fantástica es una literatura de deseo. Es decir, toda la literatura fantástica se crea porque hay alguna ausencia, hay algo que hace falta. Se los recuerdo, digo, pues porque hace 20 días que no nos vemos y a ustedes, si no les repite uno todos los días las vainas, ya se les olvidan. Entonces, les recuerdo. Entonces, todas estas épocas tienen unas ausencias muy particulares que son las que dan origen a la literatura fantástica. Y vamos a ver estas, las que funcionan en estos siglos y en estas épocas en América Latina. ¿Listo? Pues y al final con unas características muy detalladas de la época. ¿Listo? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Parecen 6 cosas, pero no son sino 3. Rápidamente entonces vamos con el contexto histórico. Nos habíamos quedado, les había dicho una fecha aproximada del final del periodo de conquista, que es la fundación de la ciudad de Santa Marta en 1525. Les repito, esa fecha me gusta utilizarla pues porque la construcción de una ciudad como tal, ya de un centro urbano en un territorio
externo a España, en el caso particular de Latinoamérica, o a cualquier lugar de Europa en general, implica un cambio de pensamiento. ¿Sí? La transición entre conquista y el periodo que sigue, que ustedes saben muy bien que es la colonia, pasa por muchas razones, pero pues las que nos importan aquí en la clase de literatura es porque hay un cambio de pensamiento en las personas que están ocupando estos nuevos espacios, o pues que eran nuevos para ellos, de América Latina. Una vez se han dado cuenta que los recursos que puede ofrecer el nuevo continente, entre comillas, no son exclusivamente en metálico. Es decir, se dan cuenta que además de todo el oro y la plata que se robaron, hay muchísimos recursos naturales que también se pueden explotar. Hay un cambio en el chip de la mente de los conquistadores que se convierten en colonizadores para explotar todas esas riquezas para su propio beneficio y para el beneficio pues de la corona. En el caso de Latinoamérica, de la corona española principalmente. Entonces hay un cambio de mentalidad. Sí, ya no les voy a sacar únicamente el oro que voy encontrando de ya para allá. Ya no hay una mentalidad inmediata, sino hay una mentalidad más a largo plazo. Es decir, miércoles, en España las tierras cultivables son muy raras y son de unas condiciones muy diferentes. El clima con este asunto de las estaciones para cultivar en ese sitio es una cosa más difícil. En cambio, en gran parte de este continente americano, en particular este aquí, entre los dos trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, las estaciones son mucho menos duras que en Europa. Los inviernos son mucho menos fríos, son más húmedos, pero entonces son menos fríos, entonces se puede cultivar menos. Entonces digo, miércoles, yo aquí puedo hacer a largo plazo muchas cosas que no puedo hacer acá en Europa. Entonces hay un cambio de mentalidad y empiezan a asentarse. Ya no llegan únicamente, llego, me saco el oro y me devuelvo, sino llego y me quedo. Y entonces ese cambio de mentalidad se ve en la fundación de todas estas ciudades, la fundación de Santa Marta en 1525, que por eso es que yo pongo esa fecha, que igual es un capricho mío, ¿no? No quiere decir que sea esa exactamente el inicio de la fecha, el inicio del proceso de la colonia, sino pues que me gusta porque es una muestra de ese cambio de mentalidad. Entonces se funda la ciudad de Santa Marta y la Nueva Granada, y se empieza a fundar los virreinatos aquí en América Latina. Entonces está el virreinato de Nueva España, que es lo que conocemos como México, y aquí el de la Nueva Granada, que es lo que conocemos, bueno, como Colombia, Venezuela, y, bueno, y así. El virreinato del Perú, aquí por acá, también el del Brasil, y el del Río de la Plata, que aquí casi no se alcanza a ver, pero pues que está por aquí abajo. Se empiezan a formar todos esos virreinatos precisamente por eso, porque hay gente que ya se quiere asentar para aprovechar al máximo y aprovechar a mediano y a largo plazo los recursos que ofrece el continente. Rápidamente nos adelantamos porque les digo, estos son 300 años y lo mismo porque tampoco pues es la intención llenarlos de historia porque la clase no es de historia sino de literatura. El siguiente cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad en la gentecita que son hijos de españoles pero que nacieron en este nuevo continente, nuevo entre comillas, que como ustedes saben perfectamente se llamaban o se les denomina los criollos, que son hijos de españoles pero nacidos en América. Hay un nuevo cambio de mentalidad en el que ellos dicen, no, ¿qué tal? Yo nací acá y yo soy el dueño de todo esto, entonces ¿por qué tengo que agacharme a los que nacieron en España que se creen mejor que nosotros y que nos quitan los derechos? Y hay todo un proceso lo mismo, un cambio de mentalidad, una decisión entre comillas, de defender lo que pertenece al continente. Digo entre comillas porque los intereses eran principalmente económicos, pero para efectos culturales nos interesa ese discursito de que hay que defender lo que son los criollos y la identidad del continente americano. Entonces se llenaron de ese discurso de que hay que defender lo que de verdad representa el continente americano. Y entonces se dieron los procesos de independencia que ustedes conocen muy bien también, que aquí no les voy a contar. Y se dio la fundación de estos nuevos países, de estas nuevas naciones, muy parecidas a las que tenemos hoy en día. Entonces, toda esta parte de México y Centroamérica, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y Panamá y Colombia, Venezuela, en fin, todos estos, la fundación de todos estos países. El periodo que vamos a trabajar
en esta clase, termina cuando empieza la construcción de las identidades ya no continentales, es decir, ya no de lo que quiere decir ser latinoamericano, sino de lo que quiere decir pertenecer a cada uno de esos países. La primera lucha ideológica, digámoslo así, que se dio después de la independencia fue eso. Bueno, ¿qué es lo que nos hace diferentes de los españoles? ¿Por qué razones culturales y filosóficas y todo esto? Es que nosotros somos diferentes de los españoles, ¿sí? Más adelante este proceso de identidad dará pie a otro movimiento muy importante que es el que vamos a ver como dentro de 2 clases, una cosa así. Uy, por ahí llegó alguien. Y pues cuando llegue el momento hablaremos de ese, pero nos quedamos en que no, o sea, hay 3 cambios de mentalidad. El primero, el cambio de mentalidad de los conquistadores hacia los colonizadores. Luego, el cambio de mentalidad de los criollos que quieren defender lo que representa el continente americano respecto de España. Y un tercero que quiere buscar la identidad de cada uno de esos países. Esos 3 cambios de mentalidad son muy importantes y se ven, hay unas muestras claras en la literatura en general de la época. Hay unas pequeñitas muestras de literatura en la literatura fantástica. Y esa es la razón por la cual están metidos 3 siglos en una sola clase. Y es porque no se escribió mucha literatura de tipo fantástico en esta época. En esta época se dio privilegio a otra serie de relatos que más adelante les voy a comentar, pero no se escribió mucho literatura fantástica propiamente dicha. Se dieron unos escritos con características de tipo fantástico, que es lo que vamos a trabajar, pero digamos que por eso es que son 300 años metidos en un solo paquetico, porque pues para que si trabajáramos solo la época de la colonia, por ejemplo, nos quedaríamos con unas muestras muy breves, muy corticas. Lo mismo si nos vamos a la época de la independencia y el romanticismo, ahí prácticamente no hay creación de literatura fantástica y solo se vuelve a ver hasta el final de esta época, cuando ya se consolidan las naciones, con el costumbrismo. Entonces, si ven eso, en esos 3 movimientos, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, en cada uno hay muy poquito de literatura fantástica. Entonces dije, pues metámoslos todos de una sola vez y hablamos de todos lo poquito que se hizo de literatura fantástica para poder pasar al tema que sigue ya a comienzos del siglo XX, que es espectacular, que ahora sí es abundantísimo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar en ese contexto histórico. Recuerden esos 3 cambios de mentalidad que son los más importantes, porque vamos a volver sobre ellos ahorita. Listo, ya hablé yo todo lo que tenía que hablar por el momento. Ahora voy a necesitar que alguno de ustedes voluntariamente me colabore. Levanta la mano quien me quiere colaborar con este primer parrafito de la historia de la Lola. Yo, profe. Listo, te escuchamos. La Lola. La leyenda cuenta la historia de una mujer bellísima llamada Dolores, que vivía en el norte de Chile y que era deseada por la mayoría de los hombres, quienes la llamaban Lola. Ella tenía un padre que vivía para cuidar a su hija y distanciarla de sus enamorados, a la espera de que llegara el hombre indicado para ella. Sin embargo, un día conoció a un joven y pobre minero, del cual se enamoró perdidamente, y como sabía que su padre no lo aceptaría, decidió irse de su casa y escaparse con aquel hombre para casarse con él. Listo, muy bien, Dana, muchas gracias. ¿Quién más me colabora ahora con este segundo parrafito? Yo, profe. Dale. Al poco tiempo se unieron a un grupo de mineros que caminaba tras la búsqueda de una veta, del apreciado oro o plata. Y es así como el matrimonio encuentra la riqueza y comienza la faena. Todo parecía que iba a ser pura felicidad en sus vidas, pero el hombre que ella quería realmente no la amaba y ya no era su esposo dedicado a ella, debido a que el minero, con la riqueza que obtenía,
solo se dedicaba a conquistar otras mujeres. Listo, gracias, Carol Juliet, muy bien. Antes de pasar a la siguiente parte, claro el contexto de lo que llamamos el cronotopo de la historia, ¿cierto? Es decir, más o menos en dónde y en qué contexto transcurre la historia, ¿cierto que sí? Tomar ese silencio como un sí. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién me colabora con el primer parrafito que ahora sí empieza el grueso de la historia? ¿Alguien voluntariamente? Listo, entonces lo vamos a rifar. Hoy es 7. Por ahí llegó alguien, Pérez. Listo. Sí, hoy es 7, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Johan Bustos. Lo escuchamos con este primer parrafito. Sin embargo, al poco tiempo lo vio besándose con otra mujer. Enfurecida por el engaño y los celos, esperó al minero en su hogar y lo mató con un puñal. Después huyó a los cerros dando gritos y alaridos se arrepentía de lo que había hecho. Al tiempo, regresó al poblado donde vivía, víctima de la locura, solo sabiendo reír y murmurando que los habían asaltado y que asesinaron a su marido. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien voluntariamente que quiera leer este segundo parrafito? Tú ya leíste, Carlos, entonces, ¿alguien que no haya leído voluntariamente? Bueno, nadie voluntariamente. Johan, hágame el favor y escoja a alguien, a alguno de sus compañeros, para que nos colabore ahí con ese segundo párrafo. Señor A Bustos. Keiner. Ah, listo. Vale, muchas gracias. Keiner. Segundo parrafito. Bueno, pero ya. En lo que sí, es este segundo que dice. Enloquecida, sí, sí, señor. Enloquecida posteriormente fue en busca del cadáver que estaba en un ataúd negro y huyó a los cerros con él, tratando de encontrar al criminal de su esposo, que realmente no era nadie más que ella. Es así como comenzó a vagar por las altas cimas de la cordillera y por los faldeos, hambrienta, descalza, desgreñada, siempre con el deseo de venganza contra el criminal de su marido, de su esposo, hasta el fin de sus días. Hasta el fin de sus días. Muy bien, muchas gracias, Keiner. ¿Alguien voluntariamente para terminar con este último parrafito? Dale, Luz, te escuchamos. Desde aquel día, la Lola, llamada por su nombre a todos aquellos hombres que andan en los cerros por las noches, ella los hechiza con su melodiosa voz y su extraordinaria belleza. Cuando los incautos logran ver al ataúd oscuro que la mujer arrastra, ya es demasiado tarde, pues el el espectro ya lo ha etiquetado como el asesino que tanto busca, y la muerte es su único destino. Muy bien, muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos los que participaron en la lectura. Como seguramente ya se dieron cuenta, pues por la lectura, por lo que dice aquí, esta es una leyenda, una historia de la época colonial. Antecitos de las épocas de independencia, ya estaban fraguándose las ideas de independencia alrededor del año 1800, es digamos, como el momento más antiguo en el que se ha contado esta historia, en el que se ha tenido noticia de que alguien la haya contado.
Entonces, para que vean el contexto, ¿listo? Estamos más o menos en Chile. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ya le dimos la de la Lola, ya entendieron muy bien qué fue lo que pasó, ¿no? Una mujer muy bonita que los papás la cuidaba mucho para que no se fuera con nadie y ella se enamoró de un minero pobre y se volaron por allá y luego consiguieron plata en las minas y el man era mujeriego y entonces la vieja en medio de celos mató al marido y se volvió loca y entonces ahora persigue a los vagabundos que andan ahí por la noche y los mata. Básicamente un resumen así súper sumario de la historia. ¿Listo? Ahí sí salieron todos, ahora ninguno tiene micrófono. Ah, mejor dicho, qué hora que era. Mejor dicho. En fin, eh, vamos ahora a esta segunda historia. Ya se van a ir dando cuenta que tiene muchos elementos en común con la anterior, para que vayan mirando qué elementos tienen en común, tanto de contenido como de forma, ¿listo? Para que vayan viendo en qué se parecen las historias que vamos a trabajar. ¿Alguien voluntariamente nos ayuda con esta primera partecita de la historia de Antón García, el jinete negro? Ahí, esperen, antes de dar la palabra, por aquí alguien entró. Y miremos de una vez quién levantó la mano. Pero a ver si sale alguien más voluntariamente, Luz. Gracias. O bueno, dale porque si no, aquí nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Dale, Luz, gracias. El jinete negro. En las calles empedradas de Ocaña, en, norte de Santander, las gentes creían en el fantasma del jinete negro. Don Anión García, a quien le gustaba rastrillar los empedrados y hacer el ruido con los encauchados, Don Antón García, sí, esos dos párrafitos. Don Antón García de Bonilla. Don Antón García de Bonilla fue un caballero de la época colonial que tenía haciendas y esclavos en Ocaña. Hizo construir un lago en una de sus fincas, cerca al río Magdalena, para la cual empleó su numerosa servidumbre. Le gustaban mucho los caballos y por ello cuentan los ocañeros que todas las noches oían caracolear el negro potro de Don Antón en las calles oscuras de Ocaña. Perfecto, muy bien. Esa primera parte lo mismo, es de contexto para que vean más o menos dónde está pasando y las características de el personaje principal. Se me iba olvidando lo que estaba diciendo. Ahorita, después de la clase, señor Verdugo, conversamos acerca del proceso de nivelación. ¿Listo? Por el momento estamos en esta clase de segundo periodo. Ahorita, con muchísimo gusto, hablamos de la recuperación, ¿vale? Listo. ¿Alguien más voluntariamente que ahora lea esta segunda partecita? Estas dos párrafitos de acá. Así ya haya leído, no importa. Luz, elige a alguien, porfa, para que nos colabore con esa otra parte. ¿Alguien? Carol Dayana. Carol, te escuchamos. Don Antón era muy apuesto, él rendía corazones femeninos en donde quiera que resplandecía la gracia de su estampa y buscaba constantemente las mujeres que eran su pasión y siempre recorría las calles de Ocaña con el golpe relampagueante de sus briosos
corceles. Cuentan las gentes ocañeras que cuando la esposa de don Antón García se enfermó, le hizo una promesa a Santa Rita de Casia, la patrona de los imposibles, para obtener el restablecimiento de la salud de su encantadora consorte. Sin embargo, esta promesa se le olvidó por ello. Cuando don Antón se murió, San Pedro le ordenó ir a todas las noches a Ese último rengloncito yo leo al final. Ir todas las noches a... visitar el santuario de Santa Rita hasta la consumación de los siglos. Listo, muchas gracias. Yo leo ahí la última parte. En Ocaña dicen las gentes que ven un caballero vestido de negro, que lleva en su propia calavera. El jinete negro cabalga en una mula negra y lleva sobre sus hombros un largo encauchado que cubre todo el cuerpo. Cuando las gentes ven la calavera del jinete negro, les causa espanto y pavor. El jinete negro, don Antón García, es el terror de los serenateros, quienes lo han visto con un cigarrillo encendido, y no solamente cabalga en la ciudad de Ocaña, sino también en los caminos que van al corazón de la sierra. Listo. Otra historia también, para que vayan viendo en qué se parecen la que leímos antes y esta, y ahorita la última que es la que vamos a leer ahorita a continuación. Resumen rápido: un señor con mucha plata, con muchas posesiones, con muchos criados, muy pinta, porque es que, mejor dicho, a donde iba, levantaba, al que se le enfermó la mujer y entonces le pidió, rogó para que la curaran y le mandaron que fuera a visitar el santuario de Santa Rita todos los días, pero se le olvidó, entonces se condenó y se convirtió en un jinete montado en una mula negra y con una calavera que asusta a los serenateros, los que van a dar serenata por ahí en las horas de la madrugada. Resumen sumario básicamente de esa historia. Finalmente, ahí. Lo mismo, esta es la última para que les repito, vayan mirando qué cositas tienen en común las tres historias para el análisis que viene a continuación. Carol, elige a alguien que nos ayude con este primer párrafo, por favor. A Dana, profe. ¿A cuál de las dos? García. Listo, Dana García, te escuchamos. La Tule Vieja. Se dice que originalmente la Tule Vieja fue una muchachita que siempre tenía puesto el tule, un sombrero, hasta para dormir. Hay quienes dicen que fue una mujer casada que además tenía fama de ser muy parrandera, la cual tuvo un embarazo no deseado, que en Costa Rica antiguamente se denominaba en forma coloquial como pata de banco, con un hombre lujurioso que conocí en una fiesta, al cual no volví a ver nunca más luego de tener sexo con él. Dale de una vez ya que vas lo más de bien ahí. Dale, sigue ese último pedacito. Se dice que la muchacha al quedar embarazada huyó a Punta Arenas en la costa pacífica y luego de parir lo dejó junto a su tule en un río para que el niño muriera de hambre y así ella pudiera continuar con su vida. Sin embargo, posteriormente ella se habría arrepentido y se fue de vuelta al río. Pero ya el bebé se había ido, encontrando solo su tule y por ello suicidándose, ahogándose en el río. Muy bien, muchas gracias. Elige, Dana, alguien que lea este parrafito primero de aquí, por favor. Elige ahí a cualquiera. Angie. Listo. Angie, te escuchamos este primer parrafito. Sin embargo, Dios nos permitió que su alma descanse en paz. Y como castigo, desde entonces, la
Tulevieja suele ser encontrada deambulando por el río, siempre con los senos hinchados y cargados de leche, llorando y buscando a su bebé con la esperanza de que algún día encontrarlo y así acabar con su maldición. Este hecho provoca miedo en la gente, ya que temen a que puedan raptar a sus hijos. En algunas versiones, por confundirlos, y en otras, adrede. Adrede, a propósito. Muy bien, muchas gracias. Y yo leo ahí la última parte. Otra versión indica que posteriormente de morir ahogada, debido a sus pecados en vida y el castigo recibido por Dios, su alma en pena se transformó finalmente en un demonio que, como venganza, también se le aparece a los hombres lujuriosos con los senos descubiertos, invitándolos a acariciarlos mientras bailan. Pero la fiera tiene un hormiguero entre su pecho y al tocarla, las hormigas son popos pican al hombre para anestesiarlos, momento en que sus víctimas solo alcanzan a observar un monstruo con el rostro agujereado, piernas flacas de gavilán, alas de murciélago, grandes garras y pies invertidos. Luego la tulevieja alza vuelo con el incauto para devorar. Esas son las 3 historias que les tenía para el día de hoy. Se me olvidó ubicar la historia anterior en Ocaña, norte de Santander, lo que conocemos como Colombia, y esta en Costa Rica, y como se vio también en los 3 que tienen sus lugares. Los 3 son lugares de Latinoamérica, que es lo que nos acoge en este momento. Vamos a ver ahora qué tanta atención prestaron. Puede ser por el chat o abriendo el micrófono. Antes de entrar a hablar de los movimientos literarios, ¿quién me quiere contar o escribir qué cosas vieron en común entre las 3 historias, tanto de contenido como de forma? ¿En qué se parecen esas 3 historias? Por ahí veo que alguien levantó la mano. Luz, ¿te escucho? Profe, que estas historias ya son contadas por la gente que ya era hija de los españoles, que tenían descendencia de los españoles, que ya vivían acá, que eran los criollos y así de las mezclas de las razas, fueron contando esas historias así entre todos el pueblo y así sucesivamente. Listo, perfecto. Ahí hay 2 elementos muy importantes sobre los que voy a volver ahorita. Ahí diste a 2 con un solo tiro. Muy bien. ¿Quién más? ¿En qué otra cosa? Lo mismo, de contenido o de forma de los personajes o de los lugares, o qué sé yo, se parecen esas 3 historias. Lo mismo, ya sea escribiéndome por el chat o levantando la manita. Listo, por ahí alguien levantó la mano, esperen. Luz, dale. Profe, y así las hicieron creencias, así para que la gente, así contándolas para hacer que la demás gente tuviera como miedo, así inventándose espectros y esas cosas así, cosas sobrenaturales para dar miedo, así, profe. Listo. Dar miedo, esa es una expresión, lo mismo, ya vas 3 muy importantes sobre las que vamos a volver ahorita en un momento. Van a 3 cosas ya has dicho 3 cosas muy importantes ahí. Muchas gracias. ¿Quién más? Faltan un montón de cosas. ¿En qué otras cosas se parecen estas 3 historias? Lo mismo, ya sea por el chat, los que, no tengo micrófono, ahí sí preciso no tiene el micrófono, no importa, ahí por medio del chat me pueden escribir. ¿En qué creen? Lo mismo. Porque pues mi trabajo es decirles en qué se parecen. Yo por eso les pregunto es primero, ¿qué creen? ¿En qué creen que se parecen esas 3 historias? Bueno, sigo entonces, ya que estamos flojitos de disposición el día de hoy. Bueno, ya hay alguien que participa, muchas gracias. Que cada personaje sufrió una pena. Muy bien, ese es un detalle de contenido de las historias clave en estas historias
de tipo fantástico, digamos, les repito, no es tal cual del fantástico, pero de tipo fantástico, es clave ese asunto, que sufrieron algo. Muy bien. Si no hay nadie más por el momento, entonces paso a los movimientos literarios que funcionaron en Latinoamérica durante estos siglos. Al final de la época que estuvimos trabajando la clase pasada, al final de la época de la conquista y durante gran parte de la época de la colonia, en todas las colonias españolas en América, desde, repito, Nueva España, que es lo que conocemos como México, hasta abajo, en la Tierra del Fuego, lo que conocemos como Chile y Argentina, se promovió mucho el barroco como una herencia, casi que ni herencia, sino como una copia básicamente de lo que se estaba dando en España. En España se estaba escribiendo poesía del barroco con muchas características, ¿no? Entonces había poesía conceptista, y poesía culteranista, y había mucha mística, y había muchas cosas así por el estilo. Y entonces se copiaron mucho de las historias y de las estrategias que se estaban trabajando en España de la época, simplemente se las copiaron aquí en América Latina. Y entonces durante muchos años de conquista y de colonia, el movimiento literario era el barroco, que se parece mucho al barroco arquitectónico, el barroco literario, porque es de un asunto exagerado. Los repitentes tal vez se acuerden que yo hacía mucho énfasis en que el barroco es un movimiento supremamente exagerado. Todo lo exagera, el barroco es innecesariamente complicado, tiene una cantidad absurda de detalles, sí, y así como era la arquitectura del barroco, que no sé si de pronto se alcance a ver, nos salimos de aquí y agrandamos, me pasé, en fin, no puedo agrandar la foto, no me interesa. No sé si alcance a ver, si ustedes después de por pura curiosidad buscan el barroco arquitectónico, tenía muchísimos detalles las decoraciones de los edificios en esa época. Lo mismo era la literatura de la época. Una cantidad de adornos innecesarios y una exageración impresionante. Entonces, se daba mucho eso en la literatura de la época y se trataban mucho temas religiosos. En el barroco español y por consecuencia en el latinoamericano había una tendencia a que todo tuviera que ver con lo religioso. Esto lo puse al revés, pero no importa. Ustedes igual me están prestando atención, entonces no importa que esté desorganizado. Después del barroco y de que se empezó a movilizar el segundo cambio, de pensamiento hacia los movimientos de independencia, pasamos al romanticismo, que también era una herencia española, pero que sí sufrió un giro más importante aquí en América Latina. Uno de ellos es, por ejemplo, el cambio de los temas para el romántico, como esta pintura que me gusta mucho porque representa muy bien esta característica del romanticismo. Si para el barroco el tema más importante era Dios y la religión y estos temas religiosos, para el romántico, para el movimiento romanticista, tanto filosófico como literario, lo importante era el sujeto, era el yo. Entonces, por eso me gusta esta pintura de un solo hombre frente a la naturaleza. Qué bonito. Es una bonita pintura, porque representa eso. Entonces, el tema ya no era religioso, sino el tema era las personas, el sujeto, el yo, ¿sí? También, por eso esta pintura me gusta, porque sirve mucho, es lo mismo, esto es romanticismo en pintura y se parece mucho al romanticismo literario. Hay muchas referencias a la naturaleza, hay mucha observación y descripción de la naturaleza y de la relación que se establece entre el sujeto y la naturaleza. Es buenísimo, muy bonito. Entonces se cambia mucho de tema. Lo mismo en cuanto a la forma, también se cambia sustancialmente. Esa exageración que había en el barroco, ese perfeccionismo casi obsesivo, compulsivo que tenían en la época, ya no se utilizaba más y se dio paso más a un asunto más libre, a la forma libre en poesía. Ya se empezaron a formar otras creaciones literarias, ya no solo poesía. Aquí en el barroco se trabajó mucho poesía y teatro. En el romanticismo se volvió nuevamente a la novela y se empezó a incursionar en el cuento, aunque muy poquito. Después de esta época de independencia, de inflamación emocional, que también era otra característica del romanticismo, todo el mundo era muy emocional. Entonces, si era de estar alegre, estaban muy alegres y eran muy expresivos en su alegría, y si era de estar tristes, estaban muy tristes en su tristeza, y si era de estar mal geniados, estaban muy de mal genio, era muy intenso, ¿no? Pues porque así era la época de la independencia, era muy inflamada y muy llena de emociones.
Luego de eso, se pasó al costumbrismo cuando ya se empezaron a consolidar las identidades nacionales. Como lo que se buscaba era decir, bueno, ya formamos este nuevo país que se llama Colombia, que se llama México, que se llama Perú, que se llama Argentina. Ya lo formamos. Pero ¿qué nos hace diferentes de los demás países? ¿Qué hace diferente Colombia, México, Perú, Venezuela, Brasil? Todo eso, ¿qué es lo que nos hace diferentes entre nosotros y qué es lo que nos hace diferentes de España? Entonces surge el costumbrismo, que como su nombre lo indica, bueno, el costumbrismo y el realismo en menor medida, que como su nombre lo indica, pues trataba de las costumbres de la época, narraciones sobre todo de género narrativo, es decir, novelas y cuentos, en particular las historias que se llamaban cuadro de costumbres, que a veces eran obras de teatro y a veces eran relatos, cuentos, en las que, como su nombre lo indica, pues simplemente hablaban de la gente, de las costumbres de la gente, de las tradiciones de las personas. ¿Por qué? Pues porque eso era lo que estaban buscando. Sí, estaban buscando qué eran esas costumbres de los países que los hacían diferentes de las demás personas. Entonces nace en Argentina la imagen del gaucho, por ejemplo, de lo que dijéramos una especie de vaquero, pero argentino, con un cowboy, pero argentino. Así, esa imagen del gaucho nace en este costumbrismo, nace la imagen del charro, ese estereotipo exagerado que tenemos nosotros del mexicano con su sombrero muy grande, yo no sé qué más, y los bigototes y todo eso. Eso está un poquito exagerado hoy en día, pero sus orígenes son en esta época también, porque están construyendo unos personajes auténticos de cada país. En Colombia, un poquito, o sea, no hay una imagen, por ejemplo, que nos una como colombianos, ¿no? Que uno diga, ah, ese es colombiano. No. Aquí el costumbrismo funcionó, como siempre ha sido en este pedazo de país, un poquito más regionalista, ¿no? Digamos que no hay una imagen de el colombiano o la colombiana, pero sí hay una imagen del paisa como es, entonces nada, que es muy abeja, muy recursivo y que siempre lleva que el carriel y que el sombrero aguadeño, no sé qué más, y del boyacense con su ruana y del costeño no sé con qué. Esa es una especie de ejemplo también de lo que se fue creando, particularmente con escritores realistas como Tomás Carrasquilla, que es uno de mis favoritos en todo el mundo, que definió muy bien esta idea del antioqueño, de una manera muy interesante. Estas tres cosas funcionaban en toda América Latina, ¿sí? Como se dan cuenta, ninguna de ellas es necesariamente de literatura fantástica, pero cada una le fue aportando un elemento a estos textos de literatura fantástica que de todos modos fueron tan importantes que se conservan incluso hasta nuestros días, ¿sí? Estas características literarias están estrechamente relacionadas con las ausencias de la época, que son 4 principalmente, que aquí era donde les esperaba yo que ustedes hubieran estado prestando mucha atención y hubieran agarrado así rápidamente todas estas ausencias, pero pues bueno, hoy no estamos muy finos en disposición, como que reflexionaron mucho en Semana Santa y se cansaron, pero pues no interesa. Hay 4, entre comillas, como siempre, ausencias. Uy, me faltó cerrar comillas aquí en ausencias, qué vergüenza. Imagínense unas comillas acá. En fin, 4 ausencias principales que se hacen evidentes en las narraciones que acabamos de leer y en todas las leyendas de la época. La primera cosa que creí que ustedes iban a agarrar es que las 3 son leyendas. Esas leyendas con las que nosotros hemos crecido, esas narraciones tradicionales con las que nos gustaba asustarnos cuando éramos más pequeños o con las que les gustaba a nuestros papás y a nuestros abuelos asustarnos cuando éramos pequeños. Estas leyendas son herencia de esta época, empezaron a crearse desde la época colonial y se fueron modificando y se fueron llevando hasta el día de hoy. Creí que lo primero que iban a decir, pues, que todas son leyendas, las 3 son leyendas. Efectivamente, las 3 son leyendas, ¿sí? Que es un subgénero literario ahí, que por eso digo, no es necesariamente literatura fantástica, pero tiene elementos del fantástico. Estas leyendas por lo general responden a estas 4 ausencias, a veces solo a 3, por lo general a 3, pero casi siempre responden a las 4. Casi siempre porque siguen las estructuras de estos 3 géneros y los aportes de estos 3 géneros, entonces se pueden ver casi siempre estas 4 ausencias. La primera ausencia es una ausencia moral y religiosa heredada del barroco. Como les decía hace un momento, el barroco
estaba fuertemente influenciado por la iglesia y por la religión. ¿Sí? Todas las obras que se crearon en el barroco, o la inmensa mayoría, eran de tema religioso. Si ustedes se fijan en las historias, todas tienen un elemento moral, todas tienen un elemento religioso. Hay un castigo divino, ¿sí? Que es el caso del jinete negro, por ejemplo, que le pusieron la promesa de ir a visitar el templo y, no, y la falló, entonces, ¡pin!, le tocó castigo divino. Ahí hay una búsqueda, hay un tema religioso, ¿sí? El castigo que le pasa a la Tule Vieja es de tipo moral, porque a ella la castigan porque era muy parrandera y por haber matado a su hijo. El castigo no es simplemente, uy, ya la castigaron. No, el castigo es divino, es un castigo impuesto por Dios a estas personas que, perdón, que están causando estos inconvenientes. Todo siempre tiene que ver con un asunto religioso o con una enseñanza moralizante, ¿sí? Echen cabeza de todas las leyendas que nos han contado a lo largo de la historia. Entonces, La Llorona, que por ejemplo es probablemente la leyenda más popular del mundo, esa leyenda la cuentan en todos los continentes, hay una versión de La Llorona. No la quise poner aquí precisamente por eso, porque es supremamente conocida, pero esa tiene un asunto moralizante. Sí, entonces que si usted sale borracho, le sale la Llorona y se lo lleva. ¿Mm? Entonces están todas las historias alrededor de la Semana Santa, que si usted sale por allá al monte a caminar en Semana Santa, hay muchísimas leyendas así. Sale el diablo y se lo lleva, sale el diablo y lo asusta. Entonces el sombrerón, que si sale borracho le pone el sombrero y se muere. Está la rodillona o la muelona, que todas son historias, son leyendas así de rodillonas, muelonas, piernonas, cabezonas, la mechuda, en fin, que si usted es infiel, sale esta vieja y se lo come. Y así, ¿sí ven? Todas estas historias, estas leyendas y estas historias de tipo fantástico de esta época de mezcla del romántico y del barroco, son de tipo moral y de tipo religioso. Siempre hay alguna enseñanza moral, siempre hay alguna referencia religiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es herencia del barroco español, que era estrechamente relacionado con la religión, particularmente la religión católica. ¿Listo? Hay además en este transcurso entre que primero nosotros estamos ocupados por españoles, luego nos independizamos de los españoles y empezamos a crear nuevas ideas, pero también tenemos unas tradiciones ancestrales de aborígenes. Hay una especie de sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Una mezcla de muchas cosas a la vez. Hay una mezcla de muchos elementos. Hay elementos europeos, por eso puse esta imagen aquí de la Tule Vieja. La descripción de la Tule Vieja, como la ven aquí al final, entonces es un monstruo con el rostro agujereado, piernas flacas de gavilán, alas de murciélago, grandes garras y pies invertidos, ¿sí? Básicamente como esto. Pero esta imagen, como se ve aquí abajo, que ustedes son expertos bilingües en inglés, es una imagen de una arpía, que es una criatura mitológica europea, ¿sí? Ese es un ejemplo de sincretismo. Es un elemento tomado de Europa, pero que se incluye también aquí, que se incluye también dentro de las culturas locales. Entonces, se mezcla lo religioso, que también es directamente desde Europa, desde España particularmente, y se toman algunas tradiciones también de nuestros, perdón, de nuestros aborígenes, de los indígenas nativos antes de la llegada de los españoles. Lo mismo, hay muchos ejemplos de este sincretismo, de cómo siempre estas historias responden a una mezcla de muchos elementos locales y externos. Entonces hay muchas cosas de Europa y hay muchas cosas locales. Otra cosa que pensé que ustedes iban a agarrar ahí mismo tiene que ver con el contexto en el que suceden estas historias, que es un contexto cotidiano. Es decir, piensen en que las historias que leímos para la clase pasada, por allá hace rato, ¿sí?, ocurren en lugares desconocidos, o sea, no se sabe dónde está escondido el tesoro del Caribabare, por ejemplo. Se sabe que es por allá en el Casanare, pero no se sabe exactamente, entonces la gente está loca buscándolo. La leyenda del Dorado, que supuestamente estaba aquí, pero no se sabe dónde específicamente. Todos estos lugares de la literatura fantástica que veníamos trabajando antes eran lugares desconocidos o lugares fantásticos, ¿sí?
Estas historias, en cambio, suceden en lugares cotidianos. Y de hecho el contexto de la época es el de una ciudad común y corriente. Vean dónde arrancan las tres historias. No arrancan en un lugar extraño, no arrancan en el medio del vacío como las historias de literatura prefantástica que trabajamos, que arrancaban que al principio los dioses estaban en el vacío y decidieron crear un mundo, por ejemplo, como en la historia del mito de creación de los indígenas Pampa, sí, que el Dios bajó a crear a los animales así de buenas a primeras. No, no es un lugar así guay, así súper abstracto y superior. No es un lugar necesariamente fantástico, ni mitológico, ni nada. No, es una ciudad muy común y corriente. La ciudad de Punta Arenas en la costa pacífica de Costa Rica. Las calles empedradas de Ocaña en norte de Santander. En el norte de Chile. Son lugares comunes y corrientes. Y las historias siempre arrancan como si fuera una historia cotidiana, la vida cotidiana de la gente, porque esa es una herencia del costumbrismo. El costumbrismo, como les había dicho hace un momento, cuenta eso, las costumbres de la gente. Entonces, eso aportó a la creación de estas historias. Entonces, era una señora que andaba todo el tiempo con su sombrero y que le gustaba ir de fiesta, porque conoció a un man lujurioso por ahí en una fiesta. Este señor era un señor común y corriente con mucha plata. Que hizo, tenía una hacienda por allá y tenía muchos esclavos en Ocaña, que es una ciudad de verdad. Hoy la podemos ir a visitar, sí que, bueno, mientras hoy no, porque no se puede viajar, pero ustedes saben de qué hablo. Y lo mismo acá, en el norte de Chile, en otras versiones que no incluyen este texto que les puse, cuentan incluso la ciudad en la que vivía Dolores y todo, y que era, se casó con un minero, no se casó con alguien por allá extraño, ni con unas amazonas, ni con unos hombres mitad murciélagos, no. La historia siempre comienza con costumbres comunes y corrientes, ¿sí? Y eso es común a todas estas historias, ¿sí? Todos los espantos no se aparecen por allá en lugares extraños ni desconocidos, sino, no, en tal pueblo sale la Llorona, en tal río sale el Moán, en tal loma sale la Patasola. Sí, siempre es así, siempre arrancan en lugares muy comunes y en sitios cotidianos. ¿Sí? Porque esa es una herencia del costumbrismo, es una herencia además de ciudades que apenas se estaban construyendo. ¿Sí? Todas estas ciudades durante la época colonial y durante gran parte hasta después de la independencia incluso, eran ciudades que se estaban reconociendo a sí mismas, entonces por eso siempre aparecen ciudades comunes y corrientes en estas historias. ¿Listo? Finalmente, la última ausencia, la última necesidad que satisfacían estas historias era la necesidad de identidad. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las historias que contaban antes de los participantes de la literatura de descubrimiento y conquista eran todos externos, eran conquistadores externos que venían a buscar el dichoso El Dorado, o que venían a buscar la ciudad de La Plata, o que venían a buscar la fuente de la eterna juventud, o que venían a buscar el tesoro del Caribabare. Todos eran elementos externos que venían a buscar algo acá. ¿Sí? Ninguno de esos elementos era propio, ninguno era auténtico de acá. Esa es una herencia del romanticismo, una búsqueda de la identidad, de lo que nos representa. ¿Sí? Entonces, todas estas criaturas se crean precisamente para decir, esta criatura es costarricense, es una leyenda tradicional de Costa Rica, es un personaje de leyenda, un personaje fantástico costarricense. Lo mismo el jinete negro. Este es un personaje fantástico colombiano, es un personaje fantástico de Ocaña. Hace parte de nuestra identidad. Lo mismo con la Lola. Aún hoy en día, con los mineros se cuenta la historia, los mineros chilenos cuentan la historia de la Lola, porque hace parte de la identidad. Las minas, la minería es una parte muy importante en la identidad chilena. Y esto ha sido así desde 1800, desde antes de 1800, ¿sí? Y a esa necesidad de identidad es que surgen estas criaturas y es que surgen estas historias,
¿sí? Surgen porque hay la necesidad de crear algo que nos identifique, una historia que ya no sea la historia que cuentan los europeos acerca de nosotros, que le escriben en sus cartas por ahí al rey, como en las tareas que ustedes me mandaron, que están muy poquitas. Yo estoy preocupadísimo por ustedes, pero en fin, no voy a hablar ahorita de eso. Entonces ya no son historias que otra gente se inventa sobre nosotros, sino historias y personajes que nosotros creamos para nosotros mismos, porque son nuestra identidad. Sí, entonces por eso no es gratuito que esta historia esté relacionada con las minas, porque para esa zona de Chile las minas son una parte de la identidad muy importante. ¿Sí? No es gratuito que don Antón sea un hacendado de esa época y que construyó muchas cosas y que andaba, que le gustaban los caballos y por la noche escuchaban el caballo de don Antón caminar en las calles de Ocaña, porque este asunto de los caballos es una cosa tradicional del campo colombiano. Tener caballos es una muestra de riqueza y de prosperidad, en fin, hace parte de nuestra identidad. Una persona que llega al pueblo a caballo, uno, oh, hijo de pucha, la plata que debe tener para llegar al pueblo a caballo, ¿sí ven? Hace parte de la identidad, ¿sí? El nombre incluso de la tule vieja viene de la palabra tule, que es la manera que le dicen a una especie de sombrero en Costa Rica. Es un asunto, todo es un asunto de identidad. Se crean estas historias porque los países y la gente que habita en los países que apenas se están conformando después de la independencia, dicen necesitamos crear algo que nos identifique, ¿sí? Entonces, por eso hay algunos mitos que sí son transnacionales, como por ejemplo el de La Llorona, que les digo, ese existe en casi todo el mundo. Hay una historia de una mujer de blanco que anda llorando buscando a sus hijos. En casi todo el mundo hay una historia así. Pero esa es una excepción. Por lo general, estas leyendas y estas historias de tipo fantástico son muy ligadas a una región en particular, porque responden a una identidad de esas regiones y de esos países en general. Por eso también se siente en muchos lugares tanto orgullo por esas leyendas. En muchos lugares se sienten orgullosos de que en este país o en esta región aparece este espanto o aparece esta criatura o lo que sea, porque son producto de la identidad. Entonces, rápidamente, esas son las 4 ausencias. Las historias responden a una necesidad de una enseñanza moral. Hay que enseñar que no hay que ser borracho, que no hay que ser mujeriego, que no hay que romper las promesas. Siempre hay una enseñanza de tipo religioso. Responden a una mezcla, a la cantidad de cosas que había mezcladas en esta época, porque había indígenas, porque había gente de África, porque había gente de Europa, porque había criollos. Entonces siempre hay una mezcla de cosas. Responden siempre a una necesidad de narrar la vida cotidiana, de contar lo que de veras está pasando en la gente, con la gente en la vida cotidiana. Ay, entonces que fulanita engañó al marido. Ay, ¿cómo así? Sí, eso le cuento. Eso hace parte de la cotidianidad. De hecho, el chisme hace una parte importantísima de la literatura latinoamericana de esta época, pero pues no me voy a meter ahí. Las historias de la cotidianidad, hay una necesidad de contar esas historias y ahí aparece. Y finalmente hay una necesidad de crear identidad en los países. Entonces, por eso se crean estas historias, por estas 4 ausencias, por estos 4 deseos. ¿Listo? Claras estas 4 ausencias, ¿necesitan otro ejemplo, alguna otra explicación o cómo vamos hasta ahí? Ya sea ahí levantando la mano o escribiéndome ahí en el chat. Por aquí dicen que no. ¿Listo? Vamos a asumir que no. Aunque ya me doy cuenta para la tarea, ahí me voy a dar cuenta que otra vez volvimos a como el principio, que no preguntan y por eso es que pasa lo que pasa con las tareas, pero no importa. Para terminar, entonces tenemos las características de este fantástico entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Sí? Siguen siendo criaturas sobrenaturales o supernaturales, ¿sí? Porque todas hacen parte, por ejemplo, de fantasmas, como el fantasma de la Lola, es un fantasma, es una criatura sobrenatural,
¿sí? Pero ya no es mitológica, ya no es mítica, como lo que veníamos hablando antes en la clase anterior, ¿sí? Ya no hace parte de sirenas ni de criaturas mitológicas, sino de seres o de realidades extrañas que producen desconcierto, ¿sí? Un fantasma es un asunto sobrenatural, pero no es mitológico, es extraño. Algo extraño es algo diferente, ¿sí? Lo mismo, la criatura de la Tulevieja, por ejemplo, es una criatura extraña, ¿sí? Es herencia de una criatura mitológica que es la arpía, pero no es una arpía porque es una mezcla de muchas cosas ahí. Entonces es una criatura extraña, muy diferente a la de la realidad. ¿Listo? Ese otro sobrenatural y extraño son criaturas extrañas, son personajes extraños. ¿Listo? Todas estas criaturas, tanto las que vimos hoy como las que yo estoy seguro que ustedes conocen, son criaturas extrañas. ¿Sí? La Llorona, el Sombrerón, el Moán, la Patasola, la Candileja, los duendes, aunque esos son muy herencia europea, el Patetarro, en fin, bueno, son un montón. Todas estas son criaturas extrañas. ¿Listo? Se diferencian de las anteriores. Vean, hay una diferencia clave entre estas criaturas y las criaturas que veníamos trabajando en la clase anterior. Las criaturas de la clase anterior son todas, tienen que ver con el diablo. ¿Se acuerdan? Que por eso vienen los evangelizadores, porque allá en esas tierras vive el diablo, entonces hay que salvar a esa gentecita del diablo, entonces vamos a vencer el diablo. Esas otras criaturas que veníamos trabajando antes siguen siendo inferiores, ¿sí? Pero antes esas criaturas había que vencerlas, nosotros podíamos vencerlas, o los evangelizadores podían vencerlas pues con el poder de Dios y todo este asunto. Estas, en cambio, ya el papel se invierte, nosotros no podemos hacer nada contra ellas. Si somos borrachos, si somos parranderos, ¡pum!, viene la Tulevieja y nos mata. Nosotros no podemos vencer a esas criaturas. Esas criaturas son criaturas dañinas, ¿sí? Pero si yo me voy a vagabundear por la noche, me sale la Lola con su ataúd negro y me mata porque cree que yo fui el que mató a su esposo por estar saliendo a malas horas de la noche. Y no hay cómo vencerla, ¿sí ven? Porque es una criatura, es inferior a nosotros, porque es un fantasma, es una criatura extraña, pero esta es dañina, es perjudicial, es peligrosa. Lo mismo a los serenateros que están haciendo escándalo por ahí a las 3 de la mañana, donde los agarre el jinete negro, se los lleva también por estar haciendo escándalo a esas horas. No hay cómo protegerse de él, no hay cómo vencerlo, ¿sí? No es que sea un engendro del demonio, entonces el cura viene y lo exorciza y ya se acaba. No, es una criatura inferior, pero es una criatura dañina. Esa es más o menos la literatura fantástica de esa época. ¿Sí? Siguen siendo criaturas extrañas y sobrenaturales, pero en esta ocasión nosotros somos víctima de ellas. A diferencia de la literatura fantástica del descubrimiento y la conquista, en que los evangelizadores venían a vencer al demonio, venían a protegernos del demonio, esa relación se invierte en estos siglos, hasta el siglo XIX, y entonces estas criaturas ya se vuelven, digamos, entre comillas, invencibles. La única manera de vencerlas es pues no haciendo las cosas malas. Les recuerdo que la primera necesidad es moral. La enseñanza de que no hay que ser un borracho para que no le salga el bicho y se lo lleve. Es la única manera. ¿Sí? Conforme esto fue avanzando durante el siglo XIX y a finales del siglo XIX, empezó a cambiar esta mecánica de las historias y de estos seres de leyenda. Porque entonces ya se empieza a decir que, por ejemplo, la patasola que supuestamente le tiene miedo a las tuzas de mazorca. Entonces que si uno carga con una tuza de mazorca, así puede espantar a la patasola. O que hay que con un machete y que hay que insultarlas para que se vayan. Todo eso es muy posterior. ¿Sí? En esta época, cuando empiezan a surgir estas historias, todas estas criaturas son casi que invencibles y son muy peligrosas para nosotros.
¿Listo? Básicamente, esa es la literatura relacionada al fantástico en esta época, porque les repito, es más literatura costumbrista, literatura de romanticismo en algunos casos y con algunos ejemplos del barroco. Entonces no es 100% fantástico, pero tiene estas características de la literatura fantástica. Bueno, ahora viene la parte emocionante de la clase, que es la tarea y que es donde estoy seguro que van a venir las preguntas más, o ahorita o más adelante incluso. Ahí en Schoology, en esa plataforma, les voy a poner 3 textos, así del mismo tipo de los que acabamos de leer aquí en clase. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Las van a leer y me van a contestar primero, ¿se encuentran todas las ausencias? Les recuerdo, estas 4, por lo general están las 4 en la inmensa mayoría. A veces solo hay 3. Esta de lo moral religioso, por ejemplo, casi nunca falta. Esa es casi que la principal, lo mismo que la idea de la identidad. Estas 2 son muy importantes. Estas 2, la cotidianidad y el sincretismo, todavía aparecen. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que me digan? Entonces, digamos que está la historia de Coco Pelao, que es una leyenda buenísima que me gusta a mí, que es de los llanos orientales aquí de Colombia. Entonces, digamos que está esa, pero no la voy a poner porque esa no es de la época, pero digamos que está la historia de Coco Pelao, que era un señor muy parrandero, que le gustaba enamorar a las mujeres y que quería vivir de parranda toda su vida. Y entonces le avisaron que la muerte lo venía a buscar para llevárselo. Y él dijo, no, porque yo quiero seguir parrandeando toda la vida. Entonces se calvió para esconderse de la muerte. Pero la muerte igual se lo llevó, lo descubrió y se lo llevó y le echó una copla, mejor dicho, buenísima. La historia me gusta mucho. Y entonces ahora Coco Pelao se escapa todavía de los infiernos a meterse, a colarse en las fiestas. Por allá en los llanos orientales, cuando están en alguna fiesta, nunca se sabe cuándo llega, pero aparece de repente un man calvo bailando y que es muy buen bailarín y que es muy pinta y conquista a todas las mujeres y así como aparece de imprevisto, ¡pum!, desaparece también de imprevisto y que lo único que se ve es un caballo negro que pasa a toda miércoles. Digamos que esa es la historia, digamos, no va a ser porque no le sirve. Pues ustedes leen la historia y dicen, sí, ahí hay un elemento de identidad, porque los caballos son algo muy importante para los llaneros, por ejemplo, no sé, me lo acabo de inventar. Eso es cierto. Se ve también un sincretismo, pues porque sí, porque está mezclado tal cosa que es europea y tal cosa que es de aquí, de América o de Colombia o del lugar que sea, ¿sí? Se ve lo moral y lo religioso, pues porque a él se lo llevó la muerte por ser tan parrandero, entonces está la enseñanza de no hay que ser muy fiestero ni muy borracho porque viene la muerte y se lo lleva. Sí. Y, perdón. Uy, perdón. Y entonces ahí se ven esas 3, sí, ahí están. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Leen las historias y me dicen, sí, en tal historia se ve lo moral, el sincretismo, la cotidianidad y la identidad y se ven en esta parte, en esta parte, en esta parte y en esta parte. Eso es todo. ¿Para qué? Para ver si comprendieron ese asunto de esas necesidades, ¿sí? Ojo con el segundo punto. Ojo con este punto. Para este voy a hacerles, ahorita hemos dicho de una vez, lo voy a hacer. Un ejemplo aquí en Word. Lo que quiero es que realicen, entre comillas, un bestiario de 3 criaturas extrañas. Como vimos aquí en esta diapositiva, este otro de la literatura fantástica de los siglos XVI al XIX es una criatura extraña. Entonces está esta criatura de la Tule Vieja o el jinete negro, siempre hay una criatura extraña. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Se van a inventar lo mismo, 3 criaturas extrañas. Ojo, no mitológicas, sino extrañas. ¿Listo? Esa diferencia la vimos la clase pasada y yo también la mencioné en esta clase. ¿Sí? Entonces son 3 criaturas extrañas. Entonces, ¿qué van a hacer? No, pero no me sirve Word, más bien en Paint. Van a agarrar y se van a inventar, por favor, no quiero que me copien nada
de internet ni que me lo saquen de ningún otro lado, es inventado por ustedes. 3 criaturas extrañas, mínimo, que cumplan con estas características que acabamos de ver aquí lo que no era. Aquí en la presentación. ¿Sí? Que cumplan con que son criaturas extrañas, que son criaturas inferiores y que son criaturas dañinas. Entonces, digamos, me voy a inventar una, no me voy a inventar, me voy a copiar una que también hace parte de la tradición aquí colombiana, que son los rescoldados. Los rescoldados son unos diablitos chiquiticos, muy traviesos, que salen siempre en las brasas cuando uno hace un asado y les gusta, son traviesos, les gusta molestar a la gente que toma mucho o que come mucho, que son muy glotones. Entonces les esconden las cosas, les dañan la carne, les pasan, o sea, sí, les pasan, se les dañan el trago, le quitan el sabor o hacen que sepa feo y así cosas maliciosas, no necesariamente perjudiciales, pero pues sí son dañinos, les gusta mucho molestar a los borrachos y a los glotones. Por eso salen de las brasas de los asados, ahí del carbón. Entonces salen los rescoldados, que son unos diablitos chiquitos que les gusta molestar a la gente. Entonces hacen el dibujito así como lo hice yo. Me quedó chistoso. Y entonces acá el rescoldado. Y entonces describen, eso es un bestiario, es una bestia, como su nombre lo indica, o en este caso una criatura extraña, con su nombre y una descripción. Entonces, lo que les acabo de contar. Los rescoldados son unos diablitos chiquiticos que salen de las brasas del carbón en los asados y les gusta molestar a la gente que es muy borracha, que toma mucho o que come mucho, que son muy glotones, les esconden la comida o dañan el trago, pasan la cerveza, que no hay nada que sepa más feo que una cerveza pasada. Digo, ustedes no saben eso porque son muy chiquitos, entonces les cuento, no hay nada más feo que una cerveza pasada, sabe horrible. Entonces los rescoldados son los que hacen que la cerveza se pase. Listo. Mínimo 3, vean que es un trabajo súper cortico. ¿Listo? Muy, muy cortico. ¿Sí? Les repito, yo aquí me copié de una historia que de verdad existe, que hace parte de la tradición colombiana. Lo que yo quiero es que ustedes se las inventen. ¿Listo? De acuerdo a lo que vimos en clase. Son criaturas inferiores. El rescoldado es un ser pequeñito, un diablito chiquito, o sea, es inferior a nosotros, pero es dañino. Daña la comida, daña el trago, esconde las vainas, ¿sí? Cosas por el estilo. Lo mismo, una criatura que sea inferior y que sea dañina. ¿Listo? 3, mínimo 3, ¿listo? Mínimo 3. Así en esta estructura más o menos, el dibujito, el nombre de la criatura y una descripción muy cortita de la criatura, ¿listo? Además de la fecha, que ahorita se las voy a decir, ¿alguna pregunta acerca de la tarea? ¿O todo claro los 2 puntos? ¿O ya se durmieron? Bueno, sin embargo, si les surge alguna pregunta, ya saben que la clase con la explicación queda grabada. Los que se durmieron también ya saben que la clase queda grabada para que cuando ahorita se despierten, vean la clase para que vean bien la explicación. El video queda ahí como siempre en YouTube y en Schoology. Y en Facebook, además, en los 3 lados queda. ¿Para cuando yo dejé de presentar? Volvamos a presentar aquí para mostrarles. No va. ¿Para cuándo? Ya como esto es segundo periodo, entonces acá. Vean, yo siempre les pongo aquí el link de la clase. Para que entren siempre por acá, por si acaso, para evitar problemas. Pero en fin. Entonces, la tarea. Pero, Dime. Profe, pero yo intenté ingresar con el link que está ahí, pero no era, profe. ¿No dejó? Bueno, yo reviso de todos modos, a ver, de pronto lo pegué mal, quién sabe. Aunque el que le mandé al profe Ricardo fue el mismo que estaba aquí, pero no importa. Yo reviso a ver, quién sabe qué pasaría.
Yo reviso. Bueno, profe. Voy a tratar de volverlo a cambiar más bien para evitar de pronto esta molestando, entonces lo voy a volver a cambiar, ¿listo? En fin, hoy es miércoles, digamos que hoy nos van a poner a hacer la tarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días, hasta el domingo 18 de abril. Esto es trabajo en clase, ¿listo? Hasta ese día tienen para entregar la tarea. Y ya la paso de una vez al otro noveno, trabajo en clase, que me estorbo. Listo. Ahí queda creada entonces la tarea. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Listo. Vean que como no hubo mucha participación de ustedes y hubo tantos silencios por ahí incómodos, siempre estuvo más larga la clase. Entonces, cuando ustedes participan, cuando ustedes aportan y no me toca a mí estarles esperando a ver a quién se le ocurre hablar, nos demoramos mucho. Entonces, porfa, para que lo tengan presente. Sobre todo porque además hace parte de los criterios de la clase, para que lo tengan muy presente también. ¿Listo? Si no es más, entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya se pueden ir. Ahorita vamos a hablar de la nivelación, pero pues es ahorita que termine la grabación de la clase. Si no tienen ninguna duda de la nivelación, si no tienen ningún inconveniente, entonces ya se pueden ir. Cuídense mucho, muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe.